pasa cuando nosotros leemos en la palabra de Dios qué es adoración? Nosotros nunca vamos a encontrar que se refiere a una canción, a una música, sino se refiere a una condición del corazón del hombre delante de la presencia de Dios. Es decir, que la adoración no es más que una reverencia ante la majestad, la grandeza y la santidad de Dios. La palabra adoración en los idiomas originales, es decir, en hebreo y en griego, lo que significa es postrarse, besar la mano. Eso implica humillación. Cuando se habla de adoración, se habla de una persona que se inclina delante de alguien que cree que es superior. ¿Cuántos dicen amén? En la tradición de de muchos países, los hijos rendían adoración a los padres sin saberlo. Pero cuando los padres le pedían a los hijos, béseme la mano, o cuando los niños se mostraban y le besaban las manos a los padres, lo que estaba indicando era una adoración. Y eso a lo mejor usted dirá, wow, entonces desde pequeños, sin querer, nosotros hemos estado rindiendo adoración a alguien que no se le debe rendir adoración. Yo no digo que debemos honrar a nuestros padres, yo no digo que nosotros no debemos, como dice la Biblia, honrarlos mientras estén aquí en la tierra, pero hay que tener mucho cuidado de cuánta adoración hemos rendido sin nosotros saber a quién lo habremos hecho anteriormente. La palabra se traduce en términos como inclinarse, postrarse, besar la mano, implicando humillación propia y exaltación divina. Es humillarnos nosotros mismos, esto es a manera de introducción, y exaltar la grandeza de alguien más a quien nosotros estamos, delante de quien nos estamos rindiendo. Dice la palabra en Juan capítulo 4, 23 y 24, y a lo mejor esto le va a sonar un poco nuevo, pudiera decir. Pero vamos a entender hoy que la adoración, cuando la Biblia habla de adoración, no se refiere a la música. En otras palabras, nosotros podemos cantar y no adorar. Nosotros podemos reunirnos, intentar levantar cánticos delante de Dios, pero eso no implica que estemos adorando a Dios, porque cuando la Biblia habla de adoración, no indica y no voy a hablar de la música porque ya el pastor Alex estuvo hablando en una reunión más privada con los hermanos de la alabanza acerca de la música. Hoy voy a hablar de la adoración. La adoración, cuando la Biblia habla de adoración, no se refiere a un cántico, se refiere al adorador como tal. Es decir, que Dios no estaba interesado tanto en el cántico como en la condición de que estaba levantando el cántico delante de él. Dice la Biblia, mas la hora viene y la hora es, un texto que todos conocemos cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Está hablando la Biblia no está hablando acerca de una música. Es cuando, si nos damos cuenta y buscamos en la palabra de Dios, cuando yo estuve indagando en la palabra, escudriñando las escrituras, me di cuenta que cada vez que se hablaba de adoración no se estaba hablando de música, no había nada que tuviera que ver con música alrededor. Nada. Este hombre, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, estaba hablando ¿con quién? Con una mujer en un pozo donde no había nada de instrumento, no había nada de música alrededor. Está hablando de adoración en un lugar donde no había ningún tipo de, pudiera decir, atmósfera, como estamos acostumbrados, de música, ni de fondos musicales, ni nada de esto. Él estaba diciendo que la hora es cuando los verdaderos adoradores, está hablando de un corazón humillado delante de Dios. Yo quise hablar de esto con los hermanos de la alabanza, específicamente porque muchas veces yo estoy seguro que la intención genuina de sus corazones es llevar un pueblo a la adoración a Dios. Pero déjame decirte algo que tal vez te va a chocar. Hoy te vas a entender de que nosotros no vamos, a través de la música, no vamos a hacer a nadie que adore a Dios. Eso es imposible, hermano. ¿Por qué? Entonces yo me estoy esforzando por dar. No, tú estás esforzándote por dar un servicio excelente a Dios, pero la música no va a llevar a nadie a adorar a Dios. Y es necesario que entendamos esto porque nos vamos a sentir frustrados cuando vemos que cantamos, ensayamos y nos esforzamos y la gente no adora a Dios. Porque la adoración a Dios es una condición íntima del hombre delante de Dios. Entonces, ¿por qué es importante que principalmente los que están parados aquí adelante deben ser adoradores delante de Dios? ¿Saben por qué? Porque cuando usted tiene un corazón humillado, fíjense lo que le voy a decir, no todo el mundo puede pararse en un lugar y tratar de adorar a Dios, no lo va a poder lograr. No lo va a poder lograr. Primeramente, tienes que estar tú
humillada delante de Dios, que tengas un corazón rendido delante de Dios, humillado delante de Dios, para cuando Dios vea la adoración que sale de ahí, no la música, porque la música realmente a Dios no le interesa mucho. Lo que le interesa es que los que lo están adorando lo adoren en espíritu y en verdad. Y entonces cuando Dios ve eso, Dios desciende en su pueblo y va a traer al pueblo humillación, y el pueblo va a adorar a Dios. No es que va a cantar, es que va a adorar a Dios. Parecerá que nosotros estamos yendo por un camino equivocado. No estoy diciendo que vamos por un camino equivocado. Estoy diciendo que la verdadera adoración no surge desde la música. Porque la música es cualquiera se para y pone una música a la letra y hace un karaoke. Y no adora a Dios necesariamente. Amén. Si no eres un verdadero adorador, si no tienes una vida humillada a Dios, hermano, estás perdiendo el tiempo. Creyendo que porque nos aprendamos 5, 10, 20, 15 canciones estamos adorando a Dios. No, hermano, porque la adoración no surge desde una música, surge desde una condición delante de Dios. Jesús, hablando con esta mujer, no había público, no había nadie, él solamente le dijo, mira, escúchame lo que te voy a decir. ¿Ustedes creen que es en aquel monte? No es en aquel monte, no es en Jerusalén. Es en el corazón del hombre donde surge una adoración genuina delante de Dios. ¿Por qué hablaba de esto, hermano? Y si hago un poquito de trasfondo histórico, nos vamos a dar cuenta por qué había tanta confusión entre los samaritanos y los judíos y los israelitas acerca de lo que era la adoración y dónde se debía adorar. La gente estaba buscando lugares donde adorar, cuando la adoración no es en un lugar, es en el corazón. Lo que pasó aquí fue que mucho tiempo antes, cuando comenzó y voy a hacer un poquito de historia, créeme que este tema me ha traído mucho temor en mi corazón, porque es un tema bien delicado. Y a lo mejor muchos dirán, bueno, entonces no hace falta cantar para adorar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si tú no adoras antes de cantar, entonces tú no eres un verdadero adorador. Tú eres un cantante, tal vez eres una persona que canta un karaoke, que se aprendió 10 canciones, pero adorar no es lo que estás haciendo. Y muchos van a decir, bueno, entonces ¿cómo yo puedo levantar, como dice la Biblia, cánticos espirituales? Bueno, primeramente, para tú cantar un cántico espiritual, tú tienes que ser un agente espiritual. Queremos que Dios se descienda en los templos, que Dios descienda en la alabanza, que Dios descienda, pero tu vida no es una vida espiritual delante de Dios. Por lo tanto, lo que hagas sencillamente va a ser, como dice la Biblia, va a ser címbalo que retumba. Va a ser solamente sonidos. Sonidos que se oyen muy bien, pero no es adoración. Entonces, lo que pasó fue que cuando fue llevado Israel cautivo a Babilonia, tiempo después, el rey Nabucodonosor envió gente desde Babilonia para los lugares donde ya había sido tomado Israel, y comenzó a poblar esos lugares cuando fueron vacíos, cuando se llevó a todo Israel. Y fue poblando esos lugares, y en cada lugar fue estableciendo sacerdotes que no necesariamente eran sacerdotes de Dios, sino que eran idólatras. Y entonces en esos lugares se comenzó a levantar una adoración falsa. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando ya viene Jesús, que pasa todo ese tiempo, en esos lugares se comenzó a levantar adoraciones falsas. Y por eso entonces los samaritanos pensaban que en esos montes era donde se debía adorar a Dios. Pero escúchame, no está hablando de canción, no está hablando de ir a cantar, está hablando de ir al templo, a esos templos, y humillarse delante de Dios. Eso se llama adoración. Entonces, los samaritanos tenían esta confusión, y por eso era que decía, bueno, pero si mis padres me dijeron que era en este monte, y los israelitas, no, porque es en Jerusalén. Y Jesús le dijo, espérate un momentico ahí, que no es ni en aquel monte, ni es en Jerusalén. Yo vengo a establecer un nuevo pacto, que es el pacto donde tú y yo estamos viviendo, donde la adoración genuina sale de un corazón humillado y transformado delante de Dios. Si tú quieres que delante de Dios se levante una adoración genuina, es necesario que nuestras vidas estén alineadas a una adoración genuina delante de Dios. Por eso es que yo choco mucho con esto, hermano, y por eso es que el grupo de adoración y de alabanza de una iglesia siempre va a ser el más atacado. ¿Por qué? Porque si este grupo se mete en adoración delante de Dios, hermano, es imparable el poder de Dios que se va a derramar en ese lugar. Si usted se pone a analizar algo aquí sencillo, se va a dar cuenta que es más el tiempo que ministra el grupo de adoración que el que ministra el pastor. Porque, por ejemplo, el pastor ahí no está, el grupo de alabanza está ahí. Pero fíjense, yo me dirijo más al grupo de alabanza
alabanza, porque yo estoy seguro de que si Dios desciende a través de ellos, hermano, va a traer una humillación en el pueblo, que la adoración va a ser imparable delante de Dios. Dice la Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5, y yo traigo algunas cosas acá. Y antes de leer este texto, dice, estuve anotando algunas notas. La oración busca agradar a Dios y darle la gloria, centrándose en su carácter y no en las emociones humanas. Y ahí a lo mejor fíjense, la Biblia busca exaltar a Dios, darle la gloria a Dios, pero nunca se basa en las emociones humanas. De ahí viene lo que habló el pastor Alexis hace un tiempo atrás acerca de la música, de las canciones que cantamos. Si las canciones que estamos cantando, lo que estamos viendo es la emoción humana, estamos dando una adoración falsa delante del Señor Jesucristo. Uy, ¿cómo es eso? Sí, le estamos dando falsa delante de Él. Porque la adoración nunca la adoración se va a dirigir a la persona, sino a Dios. Y la persona lo único que va a hacer es humillarse y exaltar a Dios que reina. Entonces, si en algún tipo de adoración nosotros estamos moviendo la emoción humana, lo único que vamos a provocar es un sentimentalismo aquí, que la gente va a llorar, la gente va a gritar, pero no hay una transformación porque no hay una adoración, lo que hay es un teatro, hermano, emocional. Parece duro, pero así es. Eso es lo que establece la Biblia. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5. Porque cuando nosotros rendimos adoración a alguien, nosotros estamos poniendo a ese alguien o a ese algo por encima, en el lugar de Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella. ¿Qué está diciendo? No la adorarás, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Está llamando la atención a Dios acerca de la adoración. No te vas a inclinar a nada, a ningún tipo de imagen que no sea el Señor Jesucristo. Y Él, Dios, no dio imagen alguna para que lo adoraran a través de imágenes. Por eso cuando Jesús viene, Él dice, espérate un momentico, no es en el templo, no es en aquel lugar, no es donde tú puedas ver una edificación, es en tu propio corazón humillado y transformado por Dios. Y entonces la pregunta sería, ¿todos podemos adorar a Dios? Todo aquel que tenga un corazón humillado delante de Él. ¿Qué significa tener un corazón humillado y rendido delante de Dios? Es un corazón que ha decidido, diga conmigo decidido. Nosotros tenemos que decidir dejar todo aquello que está tomando el lugar superior en nuestras vidas que no sea Dios. Si para mí mis hijas es algo, está centrando mi vida y yo estoy cometiendo el grave error de establecer mi adoración a algo que no es Dios, me constituye un idólatra. Hablando entre vosotros, Efesios 5:19, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Sin embargo, cuando hablamos de alabanza, sí la Biblia se refiere a música. Oiga qué bonito esto, la música en la Biblia se refiere como alabanza. Cuando leemos el Salmo 150, estamos hablando de alabarle con qué, con varios tipos de instrumentos musicales que la Biblia establece. Pero hoy vamos a ver cuál es la diferencia o cuáles son, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Los salmos se refieren específicamente a la palabra de Dios cantada. Disculpen. Los salmos son palabra de Dios cantada, cuando vemos el significado de la palabra salmo. Los salmos es palabra cantada. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. En la Biblia se establecen 150 salmos que son palabras cantadas, son cánticos delante de Dios. A menudo los salmos, la palabra cantada, están en la Biblia, fueron acompañados por música, otros que no. Otros que sencillamente fueron canciones que elevaron a Dios en lugares donde no había un instrumento. Es decir, que la alabanza y la adoración no tienen que ver con instrumentos específicamente. La adoración no tiene que ver nada con la música. Y la alabanza no siempre tuvo que ser con un instrumento.
¿Qué son los himnos? Los himnos son canciones de alabanzas más generales, pudiéramos decir. Los himnos son canciones que escribieron personas que fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. Fíjense, estamos hablando de alabanza, no tiene que ver con la adoración. Aunque los dos tienen que ir unidos. Tiene que haber un corazón de adorador, tiene que haber una persona adoradora, y después de eso, entonces la música lo que va a ser el medio a través del cual Dios va a recibir. Fíjense, no es el que está sentado ahí, es Dios el que lo va a recibir. Es que va a recibir esa adoración a través de la música. Dios va a mirar la adoración de su pueblo. Dios va a descender porque Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Dice la Biblia, y cuando Dios comienza a moverse, trae adoración al pueblo. Hermano, de la alabanza y todo aquel que sirve al Señor, la música no es lo que va a hacer. Te lo vuelvo a repetir para que no te sientas frustrado cuando vienes, ensayas, te aprendes la canción, lo haces con excelencia. La música no va a hacer que el pueblo adore a Dios. Lo que va a hacer que el pueblo adore a Dios es que tengamos un corazón de adorador delante de Él. Y cuando Él descienda en esa adoración, entonces va a traer al pueblo adoración. No dirijas tu alabanza ni tu adoración al pueblo, porque no es para ellos. Porque si dirigimos la alabanza al pueblo, lo que estamos haciendo es que estamos rindiendo a quien no debemos rendir. Y no estoy menospreciando al pueblo de Dios, no, para nada, hermanos. Somos hijos del Rey. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios entregó su vida por nosotros. Nunca diga, como hay gente que dice, no, si yo soy inservible. No, tú no eres inservible. Si no, Cristo no hubiera venido, no hubiera entregado su propia vida por ti y por mí. Es decir, sin Cristo, sí, hermano, el hombre no sirve para nada. Pero en Cristo nosotros somos más que vencedores. Dice la Biblia que somos coherederos con Cristo. Es decir, que usted no es nadie, usted es alguien. Diga, yo soy alguien. No dejen que el diablo le quiera romper su identidad. Los cánticos espirituales, hablamos de salmos, hablamos de himnos y vamos a hablar de cánticos espirituales. Son expresiones de adoración espontáneas. Es como una inspiración divina en un momento determinado donde estamos adorando a Dios. Pero son expresiones de adoración espontánea delante de Dios. Son cosas que nosotros no planificamos, no escribimos, pero cuando estamos en la presencia de Dios, eso va a comenzar a fluir en nosotros y vamos a comenzar a adorar a Dios a través de algo espontáneo que sale dentro de nosotros. Entonces, esos cánticos espirituales, como dice la palabra, cánticos espirituales, no va a brotar de un corazón de una persona que no sea espiritual, Alexis. Cuando la Biblia habla de adoración no se refiere a un hombre, o mejor dicho, disculpe, no se refiere a una música. Se refiere a la condición del hombre. Si nosotros queremos que la gloria descienda, tenemos que tener una condición delante de Dios que provoque que esa gloria descienda. Por eso una vez yo estuve hablando acá, porque me enteré una vez, y aquí en Estados Unidos lo hacen mucho, que contratan músicos para tocar en la iglesia. Hermano, si ese músico no está consagrado a Dios, si no tiene un corazón rendido delante de Dios, hermano, lo que está haciendo es ruido solamente ahí. Y la iglesia no está llamada a hacer ruido. Los grupos de alabanza y adoración no están llamados a hacer ruido. No, hermano, no están llamados a hacer ruido. Pues si queremos hacer ruido, bueno, para contratar a uno que todavía tiene problemas, busco al excelente, para eso busco al mejor cantante del mundo y le pago. ¿Qué tú crees él? Para contratar a uno que todavía tiene su defecto a la hora de tocar, contrato a un profesional. Si al final va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Si al final ninguno de los dos son espirituales. Si tú no eres espiritual, no puedes dirigir una alabanza en el pueblo de Dios. Es duro, pero yo creo que esto te va a edificar, mi hermano. Amén. Yo creo que hoy vamos a ser edificados. Dice la Biblia, Mateo 4, versículo del 8 al 11, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Dice la Biblia, aquí estamos hablando de cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo le dejó, entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles que le servían.
la oración, como nosotros vemos en este pasaje bíblico, es tan importante, hermano, que el diablo lo único que quería era que Jesús se postrara y le adorara. ¿Saben por qué? Porque miren, fíjense de esto. Cuando usted adora a alguien, usted está poniendo a ese alguien en el lugar de Dios. ¿No es así? Lo está poniendo en un lugar alto delante de ti. Estás exaltando la majestad, la santidad y la gloria de ese algo que tú estás adorando. Por eso solamente adoramos a Dios cuando dicen amén. Imagínense si Dios hecho hombre hubiera hecho esto con Satanás. ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba poniendo en el lugar de Dios mismo. Estaba reemplazando a Dios y poniendo a Satanás. Hermano, escuche lo serio de esto, hermano. ¿Usted sabe lo que significa esto? Que si nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos Cristo aquí en la tierra, en el mejor sentido de la palabra, no me vaya a malinterpretar. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Lo que nosotros hacemos es lo que Cristo está haciendo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso tenemos que cuidar de velar tanto por el testimonio que estamos dando, porque es el testimonio de Cristo, no es el de nosotros. Entonces, imagínense si la iglesia da una adoración falsa o se la da que no se la debe dar. ¿Qué está haciendo la iglesia? Está quitando a Dios, está poniendo a quien le está dando la adoración. Por eso es tan serio el asunto de la adoración y de la alabanza. A lo mejor no se ha visto el nivel de peligrosidad que hay cuando la adoración es mal dirigida o está siendo falsa. Es como que se está quitando a Dios del lugar donde tiene que estar y se está poniendo a ese algo o a alguien a quien estamos adorando. ¿Cómo queremos nosotros que llegue la adoración a Dios si nuestra vida no es una vida consagrada y humillada delante de Él? Es lo que tengo aquí como nota. Eso implica que si Jesús lo hacía, estaba estableciendo a Satanás como el Dios supremo. Ya que este Satanás, precisamente, él fue expulsado del cielo. ¿Por qué? Porque él quiso estar en el lugar, él quiso poner su trono al lado del trono de Dios para él también recibir adoración. Fíjense, este ser, el enemigo de nuestras almas, él sabía lo que era la adoración. De hecho, él tenía la dirección de la adoración en el cielo, delante de Dios. Él sabe de lo que estaba hablando. Él sabía lo que estaba pidiendo. Él no estaba improvisando ahí. Entonces, por eso es tan importante, hermano, si él no sabe, a veces Satanás sabe más las cosas, lo que implica las cosas que la propia iglesia del Señor Jesucristo. Yo no estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando en general. Como a veces como que se tiran por liviandad las cosas que para Dios son súper importantes, como la adoración. Jueces capítulo 7, Gedeón adoró porque Dios le había dado una victoria. En Jueces 7, a veces adoramos a Dios solamente cuando recibimos victoria. Recibimos una victoria, vamos a adorar, vamos a alabar a Dios. ¿Y cuando no? Porque el problema es que el tema de adorar a Dios no puede estar condicionado, no puede haber una condición para adorar a Dios. Yo no puedo adorar a Dios solamente porque recibí una victoria. Gedeón, en Jueces capítulo número 7, después de tener 1000 dudas delante de Dios, él adoró a Dios porque Dios le dio una victoria sobre los madianitas. Todo el mundo dice, wow, Gedeón fue usado por Dios, pero hay un punto ahí que fue que como que no me gustó mucho, pero al final está escrito para que aprendamos de eso. Gedeón adoró a Dios cuando Dios le dijo, ve por la noche y vete al campamento de los madianitas y escucha lo que están diciendo. Y cuando llegó allí comenzaron a hablar, entre ellos estaban hablando, tenían miedo porque decían, cuidado, Dios cogió a Gedeón y va a acabar. Yo vi un sueño, una visión, que vino un pan y bajó por la loma y acabó con el campamento de los madianitas. Y comenzaron a tener miedo porque dicen, ese pan viene siendo Gedeón, que Dios lo escogió. Y los madianitas comenzaron a temblar. Y cuando él oyó esto, adoró a Dios. Hermano, adora a Dios cuando veas la victoria y cuando no la veas también. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios hace en nuestras vidas no siempre es lo que nosotros queremos que suceda, hermano. Nosotros no estamos aquí para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de aquel que nos llamó. Y a veces la voluntad de aquel que nos llamó, a nuestra vista no es una victoria, pero a la vista de Dios es una victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no te limites a adorar a Dios solamente cuando
no te limites solamente a adorar a Dios cuando veas la victoria que tú quieres ver. Adora a Dios en todo momento, en los momentos más buenos que tengas en tu vida, que tú creas que son buenos, pero también adóralo en los momentos que en tu vida creas que no son tan buenos, porque ahí Dios está obrando. Levanta una adoración a Dios para cuando Él vea un corazón adorador. Dice la Biblia que verdaderos adoradores, el Padre busca. Cuando tú comienzas a adorarle como un verdadero adorador, Dios te va a buscar. Tú no tienes que buscar a Dios. Dice la Biblia, no hay quien busque a Dios, ni aún uno, pero sí dice que el Padre busca a verdaderos adoradores. Cuando tú adoras al Padre en espíritu y en verdad, Él te va a buscar. Amén. Y se los enseño y lo dice, busquen a Dios, hermano. Adora a Dios y Él te va a encontrar. Amén. ¿Qué significa? Sé que se dice en buen sentido de la palabra, hermano, vamos a buscar a Dios, vamos a orar, vamos a ayunar. Sí, eso es bien. Pero el Padre te va a buscar a ti. Yo prefiero que Dios me busque a eso y no yo buscar a Dios. Porque cuando yo intento buscar a Dios, en el mejor de los casos cometo 1000 errores. Porque lo quiero hacer de manera humana. Quiero adorar, quiero cantar con la intención de buscar a Dios. Estoy poniendo un método humano. Quiero orar con la intención de encontrar a Dios. Métodos humanos. Pero cuando yo me meto en la adoración delante de Dios, Dios mismo, hermano, mira, Dios mismo te va a buscar a ti, Xiomara, si tú te humillas a adorar a Dios. No me interesa si lo siento, no me interesa si no lo siento. Yo sé que eres el Rey y lo voy a adorar. Y cuando yo comienzo a adorarle, Él me va a buscar a mí. Entonces prefiere que Dios te busque a ti y no intente buscarlo a Él. Porque cuando no lo encuentres te vas a frustrar. Pero cuando tú le adoras y Él te encuentra, tú vas a sentir una plenitud, que eso no tiene comparación alguna. Fíjense, hermano, que la intimidad de tu casa, de tu hogar, de tu cuarto, que tú puedas humillarte delante de Él y que Él mismo desciende, hermano, eso no tiene comparación. Yo no sé tú, hermano, pero yo he sentido eso. Que no necesito una música, que no necesito un público, no, sencillamente encontrarme y yo sentir esa presencia que dicen, eso no tiene comparación. ¿Pero por qué? Porque mi intención no fue buscarlo a Él, fue adorarlo. Entonces cuando yo lo adore, Él me va a buscar, Él me va a encontrar. El Padre busca. Diga conmigo, el Padre busca. Levítico capítulo 21. Cuando leemos el libro de Levítico capítulo 21, vamos a ver aquí que había condiciones. Diga conmigo condiciones. Habían requisitos, diga conmigo requisitos. Que Dios le estaba dando instrucciones a Moisés y le estaba diciendo, mira, yo necesito que tú en Cuba se dice, voy a decir como se dice en México, que tú me agarres a los hijos sí, porque en Cuba se dice otra palabra, que tú me agarres a los hijos de Aarón y tú me lo pases por este filtro. ¿Sabes por qué? Porque es que ellos no pueden adorarme, no pueden dirigir un servicio en el templo si no cumplen con requisitos. Y ahí es donde la iglesia ha fallado mucho. Ahí es donde la iglesia ha fallado, que ha tomado estos requisitos, lo ha obviado y ha dicho, mira, porque canta lindo, vamos a ponerlo a cantar. Porque salta bonito, vamos a ponerlo. Porque habla bonito también, vamos a ponerlo a hacer. Y de eso no se trata. Se trata de requisitos, que dice la Biblia. Y Dios le dio requisitos a Moisés, le dijo, esta gente tiene que estar en santidad. Esta gente no se puede casar con cualquier mujer. Esta gente no pueden, fíjense, tan estricta fue la palabra de Dios, que Dios le dijo, mira, los hijos de Aarón no se pueden casar ni siquiera con una mujer que no sea, ¿cómo se dice? Mira, no se podía casar con una viuda. No se podía casar a Alexis, ninguno de los hijos de Aarón. Para el servicio en el templo no se podía casar. Yo no estoy hablando de que en este tiempo va a ser así. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que Dios dio requisitos desde la antigüedad. Amén. En el Nuevo Testamento Dios también dio requisitos. Esta gente no podían casarse con una mujer que no fuera virgen. ¿Hasta dónde Dios se metía en el asunto este? Para que usted vea si Dios estaba interesado o no en la condición de los que dirigían el servicio en el templo. Esta gente tenía que andar en santidad. No podían tener contacto con nada que fuera muerto.
con ningún muerto podían tener contacto. Es decir, que había un interés de Dios en cuanto a los que dirigían la adoración en el servicio del templo. Hebreos capítulo 12, 28 y 29, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole, diga conmigo, agradándole. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Nosotros tenemos que tener reverencia delante de Dios. Yo no tengo reverencia delante de Dios si yo sé que mi vida no está alineada a Dios y me paro aquí, por ejemplo, a enseñar la palabra de Dios. Si yo no tengo esa tal reverencia, delante de Dios soy como el impío, hermano. Si yo sé, Alexis, que yo no tengo condiciones, Rey, si yo no tengo condiciones para pararme aquí y enseñarte de la palabra de Dios, yo no me voy a parar. Porque eso tiene que surgir de mi propio corazón. Eso no lo vas a ver tú, Rey, eso no lo va a ver hermana Ashley, eso no lo va a ver Dani. Alfredo no lo va a ver eso. Él no conoce mi vida interior, íntima con Dios. Pero yo la conozco. Y si yo no tengo reverencia, yo no tengo derecho a pararme aquí. Y lo que está pasando hoy día es que se ha perdido la reverencia y el temor de Dios. Por eso la Biblia habla acerca de esto y digo, ay, mira qué lindo está el texto, pero entra a la profundidad del texto y te vas a dar cuenta que si no tenemos que servir a Dios, dice, lo voy a repetir, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y una forma de expresar gratitud delante de Dios es que nosotros tengamos gratitud mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Amén. Le voy a hacer una anécdota. Y no exaltándome porque al final la gloria es para el Señor Jesucristo, cuando dicen amén. Pero hubo un tiempo que cuando yo comencé a caminar con el Señor, tú sabes, cuando uno es nuevo, no es justificación, uno comete errores. ¿Y cuántas veces yo mismo me autodiscipliné sentado en el banco? No pequé, pero me autodiscipliné. Porque creía que hice algo mal contra Dios. Y los pastores, pero ¿qué pasa que tú no lo dejas tranquilo, pastor? Por favor, déjeme, este mes no me manden a hacer nada. Porque yo me autodiscipliné. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios te llama, hermano, y Dios pone temor en ti, no tienes que esperar que alguien se dé cuenta de tu pecado o de tu error para que te siente. No, hermano, autodisciplínate, porque eso se llama temor de Dios y reverencia. Pero eres tú estás en pecado. No, yo no estoy en pecado, pero déjame tranquilito. Oye, pero déjame tranquilito. ¿Por qué? Porque hay que tener reverencia delante de Dios. Si nosotros, que somos los llamados como iglesia, como el cuerpo de Cristo, no tenemos reverencia delante de Dios, ¿cómo vamos a esperar que otra gente tenga reverencia? Porque al final, hermano, la verdad sale a la luz. Y mañana, cuando la gente se dé cuenta del pecado que tuviste un día y continuaste ministrando en la presencia de Dios, entonces va a decir, realmente eso es una falsa. Por culpa de alguien que no tuvo temor y no tuvo reverencia delante del Rey. Voy a dejarse de cerrar, hermano, porque el tiempo se está yendo y tengo... Entonces, hermanos, para ir cerrando en conclusión, terminando con el versículo 23 y 24 del capítulo 4 del libro de Juan, de la carta de Juan, dice, mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Recuerden que la adoración en espíritu y en verdad, que está basado en estos dos versículos de Juan, del capítulo 24, está hablando de una adoración genuina que ya no solamente depende de una posición física, sino de un corazón renovado por el Espíritu de Dios. Amén. Es un corazón, eso es lo que significa adorar en espíritu, un corazón renovado por el Espíritu de Dios. No puede haber una adoración en espíritu si no hay una renovación del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén?
No puede haber una adoración en espíritu si no hay una renovación del corazón por el espíritu. Y está alineada, fíjense, esta adoración, por eso la Biblia dice, adoraré también con el entendimiento. Eso quiere decir, hermano, que no es solamente que yo lo adore, sino que yo entienda a través de la palabra de Dios, de lo que yo estoy haciendo delante de Él. Es decir, que para que una adoración sea completa delante de Dios, yo tengo que humillarme delante de Él, pero también tengo que conocer la palabra de Dios, porque esa palabra, como dice la Biblia, en ella vamos a encontrar vida de Dios. Amén. Póngase de pie en esta preciosa mañana y aquí voy a parar. Pero el objetivo el objetivo de lo que he tratado de tocar hoy es que la adoración delante de Dios es una condición del hombre, pudiera decir, es una actitud íntima del hombre delante de Dios. No tiene que ver con la música. No tiene que ver con la música, aunque la música pueda ser un vehículo a través del cual nosotros expresamos adoración. La adoración no es la música en sí. Gloria a Dios. Entonces, vamos a orar un momentico rápido.